Vamos a ver. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Esperamos que ya estamos bien en vivo. Vamos a probar a ver si tenemos los niveles adecuados. Según lo que veo, sí. ¿Cómo le subo el brillo a esto, mija? Perdón, hago chistes de tío de repente de cómo podemos ver. Bueno, ya lo vamos a hacer así, con una luz muy apropiada para estos momentos. Hoy es 10 de mayo, Día de las Madres en México y en otras partes de Latinoamérica. Espero que estén muy bien. Ahorita estamos en otra locación precisamente porque es Día de las Madres y estamos esperando los festejos. Y nos pareció importante, ya ven que ayer les comentaba que hoy era un concepto sorpresa, platicar acerca de qué significan los roles sociales dentro de las ciencias sociales y la sociología en particular. Nos pareció importante platicar de este concepto porque es un concepto que se ha utilizado mucho y que incluso utilizamos dentro de nuestra vida cotidiana para referirnos a ciertas funciones o ciertas acepciones que relacionamos con, por ejemplo, la mujer o las madres o la familia. Cuando nos referimos de manera muy, sí, perdón, muy cotidiana a lo que es un rol, lo asociamos generalmente con cierta función que estamos asociando al papel, así lo decimos, que tiene, por ejemplo, una madre dentro de una familia o que tiene una mujer dentro de la sociedad. Y estos conceptos tienen una carga valorativa importante porque nos hacen pensar en cómo, por ejemplo, ciertas personas o ciertos individuos de acuerdo a ciertas características que pueden ser género, raza, etcétera, tienen que cumplir con esos roles que previamente han sido establecidos por quién sabe quién en el pasado de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario hoy que definamos de qué estamos hablando cuando hablamos de un rol social y por qué, de dónde vienen y definir esa parte que nos falta de pensar y no solo decir, bueno, no sabemos quién lo define así, pero así está establecido y así le vamos a seguir definiendo y valorando la actuación de ciertos individuos dentro de la sociedad de acuerdo a ese papel, ¿no? Entonces, precisamente creo que hay dos acepciones importantes del término de rol como tal. Hablamos de un rol social debido a que lo adjetivamos con el social porque son en muchas ocasiones precisamente valorados de acuerdo a la situación que ese, bueno, es que ahorita lo voy a definir, pero ese papel tiene que jugar dentro de la estructura social, ¿no? Por eso le llamamos un rol social o roles sociales. Pero, digamos, hay dos acepciones principalmente, ¿no? Hay una acepción que tiene que ver más con una corriente estructural dentro de las ciencias sociales que se ha utilizado más con el tema de, precisamente como mencionaba hace rato, qué función desempeña cierto elemento de una estructura o de un sistema social. Ayer ya hablábamos de qué es lo que se trata de un sistema social, entonces ya, por ejemplo, podemos entender, ayer poníamos el ejemplo del boiler o de la migración, por ejemplo, entonces podemos pensar en qué papel o qué función juega el Estado dentro de la estructura social, dentro de una sociedad determinada. Entonces, muchas veces también usamos eh, de la misma manera, el concepto de rol o de papel, o de función, rol o papel, ¿no? Y esto tiene que ver también con la segunda acepción que tenemos de la palabra rol, que se refiere más a un concepto de cómo se presenta a alguien dentro de una sociedad, pero que está asociado como a este nivel de funcionamiento de qué tipo de
posición ocupa alguien dentro de esa estructura social y cómo los demás entendemos y esperamos que actúe esa persona o esa institución o ese elemento dentro de esa estructura social, ¿no? Por ejemplo, como ya les decía, o sea, nosotros esperamos que esa función sea la de que desempeñe el Estado como un Estado que dota de derechos humanos a la población, ¿no? Entonces, ese es el papel que nosotros esperamos que represente. Y esta noción del papel o de la representación que tiene que tener una parte de la estructura social tiene que ver con una idea que viene desde una corriente que se llama la fenomenología dentro de la sociología y las ciencias sociales en general, que lo que hacen en otras ocasiones también le han llamado incluso un enfoque dramatúrgico o interpretativo, porque tiene que ver cómo la sociología está pensando en cómo todos tenemos diferentes máscaras ante la sociedad y cómo todos representamos diferentes máscaras de acuerdo a diferentes roles, a diferentes tipos de expresión que queremos poner hacia los demás. Y esto no significa que seamos mentirosos o que estemos mintiéndoles a las personas con las que estamos conviviendo, sino que se trata que generamos, debido a que tenemos una parte diferente en cada institución, frente a cada persona que conocemos dentro de nuestro círculo social y de la sociedad en general, se espera que nosotros cumplamos con una representación muy específica de todo ese tipo de ese papel que se nos espera que representemos, ¿no? Tal cual es la noción de que en un escenario estamos representando el papel que representaría un actor o que representaría alguien dentro de una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos el papel de ser el, el protagonista o el rol de ser el protagonista, tendríamos que actuar de cierta o de cual forma. Entonces, digamos que en este sentido, lo que nos permite el concepto de rol social es generar ciertos tipos o ciertas tipologías que tienen que ver con cómo entendemos que están jugando ciertos papeles o cómo llevan a cabo ciertas funciones ciertos actores dentro de la estructura social, ¿no? Entonces, como se fijan, incluso yo al hablar me confundo mucho entre decir actores, papeles, roles, porque precisamente hablamos mucho de actores, no solo desde un sentido dramatúrgico de representación de una obra desde la sociología, sino también por qué tipo de acciones e interacciones tienen ciertos individuos o ciertos elementos dentro de la estructura social con otros elementos de la estructura social. Entonces, cuando uno se interrelaciona con otro, ya sea un individuo o un grupo de personas, estamos hablando de un actor, porque tanto interpreta un papel como genera cierta función o ciertas acciones frente a los otros y las otras dentro de una sociedad en particular. Entonces, esto es interesante porque por un lado, o sea, precisamente nos permite pensar desde la sociología, desde las ciencias sociales, cómo podemos ir ubicando a cada uno de estos actores dentro de una estructura social. Entonces, hablamos de qué rol o qué papel o qué función desenvuelven cada uno de estos actores políticos, sociales, económicos dentro de una sociedad determinada. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la migración o podemos poner, por ejemplo, las elecciones en México en el 2024. Durante durante las elecciones del próximo año va a haber diferentes actores políticos y sociales que van a desempeñar diferentes funciones. Y esas funciones las vamos a valorar no solo de acuerdo, por ejemplo, a la regulación y la normativa que tiene que ver con la legalidad y la constitucionalidad de esos actores durante el proceso electoral, sino también de lo que esperamos nosotros como ciudadanos, como Estado, como gobierno de México, etcétera. Entonces, el próximo año nosotros vamos a evaluar y vamos a valorar qué tanto esos actores están representando sus papeles, están llevando a cabo sus funciones
en relación a lo que nosotros esperamos de ellas, ¿no? Entonces, hay una idea que tiene que ver con una idea o un ideal de lo que queremos que se represente a través de un papel específico, y hay algo que es el actuar real de esos actores, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos al análisis de las elecciones, por ejemplo, del próximo año, yo como ciudadano a lo mejor espero que el INE actúe de manera autónoma frente al proceso electoral, ¿no? Pero si no actuara de esa manera, lo voy a valorar de una manera negativa como ciudadano, ¿no? O voy a esperar que el gobierno actúe de cierta o determinada manera, etcétera. Y digamos, no solo como ciudadanos, sino, como decía también, desde las ciencias sociales, este tipo de análisis nos permite no solo llevar a cabo una valoración, sino también ubicar y generar un análisis de cómo se comportan ciertos actores y de acuerdo a esas funciones dentro de una estructura o sistema social, dependiendo de el tipo de teoría o enfoque disciplinario del que lo estemos tomando, ¿no? Digamos, hay un enfoque como mucho más conservador que viene de estos enfoques estructurales funcionalistas que tienen que ver con que cuando, perdona, cuando empieza este proceso de modernización y diferenciación de de diversas partes de la sociedad, diferentes actores que tienen que ver, por ejemplo, con la iglesia, el Estado, ciertos grupos de poder político, económico, van definiendo lo que ellos entienden por ciertos roles, valores o funciones, ¿no? Entonces definen cuál debe ser la función, cuál debe ser el papel y el lugar de la familia en la sociedad moderna. O desde la religión se define cuál debe ser el papel del hombre, de la mujer, de la familia dentro de la sociedad tradicional, porque es una definición que viene desde la edad antigua, ¿no? Este tipo de definiciones de cómo debe de ser una mujer o una familia y qué tipo de papel y qué tipo de funciones deben de desempeñar de acuerdo a esos papeles, a ese guión que le da la iglesia o el Estado a las mujeres o a la familia o a los hombres, ¿no? El problema de ese enfoque es que en muchas de las ocasiones el enfoque estructural funcionalista tiende a ser lo tienden a recuperar mucho ciertos sectores conservadores en los que la idea del papel o de la función o del rol que deben de llevar a cabo ciertos eh, individuos o cierto tipo de personas de acuerdo a ciertas características dentro de la estructura social, lo ven como algo fijo, que no debe de cambiar. Y si de alguna manera cambia, ya sea porque se ven sus privilegios puestos en peligro o porque ellos, la noción de la sociedad y del orden de la sociedad que tienen va cambiando poco a poco o a veces a pasos agigantados, ellos están muy preocupados de que cambien ese tipo de nociones y ese tipo de papeles que ellos creen que deben de cumplirse dentro de la sociedad. Entonces, en un día como el 10 de mayo, nos parece importante hablar de esto porque precisamente se habla mucho del rol de la familia dentro de la sociedad, o del rol de las madres dentro de las familias, o del rol de las madres dentro de la sociedad. Entonces, cuando tú analizas desde ciertas valoraciones que tienen que ver con la religión o con una idea de familia demasiado tradicional, la madre y la mujer, estoy hablando desde esas concepciones, tendrían que cumplir ciertos papeles predeterminados de acuerdo a un guión que tienen que ver con la religión, de cómo la religión ve el papel de las mujeres, de cómo una postura muy tradicional ve el rol de las mujeres y nos enfrentamos a una sociedad muy diversa y muy compleja, como ya hemos visto en las dos sesiones pasadas, ¿no? Regresando al concepto de complejidad, a una diversidad muy amplia de relaciones entre el Estado, el sistema económico y también las familias y las vidas privadas, relaciones que han cambiado mucho en relación a todas estas concepciones que se generaron desde ya sea
sociedades tradicionales o sociedades modernas ancladas como en ideas de qué o cuáles deben de ser esos roles y qué funciones deben de cumplir. Por ejemplo, por poner un ejemplo en particular, todos conocemos la idea que ha sido ya muy criticada incluso dentro del mismo Hollywood, incluso dentro de las mismas series de Hollywood. Estoy recordando un poco las series como Mad Men o Esposas Desesperadas, que hacen una crítica a esta idea de, de cuál debe ser la familia ideal y cómo debe de ser la mujer ideal dentro de estas familias ideales, cuál es el papel de esas familias ideales. O podemos pensar en las películas de Pedro Infante, cuando, o de Tintán, o de casi cualquier artista de esos grandes del cine de oro mexicano, y echen un ojo a cómo concebían en esos años la idea de la familia, al menos a través de los medios. Ya sea en este tipo de series están criticando la idea de la familia muy tradicional, teniendo detrás la idea del sueño americano en el que cualquier individuo puede llegar a hacer lo que quiera, tener una familia, una esposa, una casa, dos hijos, un perro, un jardín con una bardita blanca de madera, ¿no? O sea, es una escena muy idílica que tiene que ver con esta idea de qué papel debe de llevar a cabo como unidad central de la sociedad. Por eso también se habla mucho acerca de esta idea de que la familia es el núcleo de la sociedad, pero ¿qué tipo de familia? Y este tipo de familia muy tradicional, homoparental, perdón, heterosexual, con un hombre y una mujer, etcétera, con unos hijos. Y es una idea muy específica que tiene que ver con un momento histórico, que tiene que ver con una regla, valores tradicionales, con la iglesia, en este caso, cristiana, apostólica, romana, etcétera, que en Occidente se fundamentó con la idea de ese tipo de familia y ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese tipo de roles o de expectativas que tenían eh, todas las familias y todos los individuos querían o tendían a querer estar dentro, tendían a querer cumplir ese rol que tenían como hombres, como mujeres, porque era lo que se esperaba de ellos y de ellas dentro de esos momentos, ¿no? Y por otro lado, el otro ejemplo que pongo como el ejemplo de las películas del cine de oro mexicano, es también esta idea, ¿no? Como del hombre fuerte, el hombre proveedor, la abuelita fuerte dentro de una familia mexicana, una abuelita muy fuerte que es la propietaria a lo mejor de la casa, de todos los medios de producción de una familia en general, y la mujer que es la cuidadora de las personas, del esposo y de los hijos en general, ¿no? Y también en el caso de esta idea, de este ideal de la familia americana, que es muy criticada en este tipo de series, es una idea que tiene que ver con el hombre proveedor y la esposa se queda en la casa a cuidar a los hijos. Entonces, este tipo de roles, de acuerdo a la valoración que se les ha dado en la sociedad contemporánea, son muy estáticos. Y cuando empiezan a cambiar, a finales del siglo XX, por ejemplo, de acuerdo a ciertas dinámicas demográficas, pero también a cierta apertura y a la aceptación no solo social, sino también legal. Empieza a haber legislación que permite a parejas del mismo sexo, por ejemplo, emprender una familia, adoptar hijos, tener los mismos derechos que familias heterosexuales, etcétera. Empiezan a contraponer o a discutir con esas ideas preconcebidas de qué significa o cuál es el rol ideal de una mujer, de un hombre y de la familia en la sociedad contemporánea. Entonces, pues por supuesto, si tú vas en contra de esos roles establecidos que han estado durante cientos de años especificados dentro de la sociedad contemporánea, pues hay mucha gente que va a reaccionar de maneras muy fuertes y diversas, pero también a veces violentas, ¿no? Y maneras en las que no se van a ver bien estos nuevos papeles que estamos jugando las mujeres y los hombres dentro de estas nuevas sociedades, porque somos personas que ya no estamos pensando tanto en cumplir esos destinos o esas expectativas o cumplir con
cumplir y llevar a cabo ese papel tan apegados al guión que se nos puso desde la casa de nuestros padres, ¿no? Sino que estamos pensando en otro tipo de familias, en otro tipo de preferencias sexuales. Muchas personas que desde incluso los años 80 hay tendencias demográficas que tienen que ver con personas adultas que ya no quieren tener hijos, que ya quieren vivir ellos solos, sí en pareja, pero sin hijos, otras personas que ya ni siquiera quieren vivir juntos, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas que van cambiando y van evolucionando de acuerdo a diferentes valoraciones, normas y cambios demográficos y económicos. No es lo mismo decir, claro, voy a cumplir el rol de ser un hombre proveedor en los principios del siglo XX, donde el Estado benefactor me lo permitía de manera muy fácil, que en el 2023 voy a ser un hombre proveedor cuando toda la infraestructura de ese Estado benefactor se vino abajo y no tengo ese apoyo para pedir un crédito de la vivienda, créditos al consumo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo estos roles son dinámicos de acuerdo a dinámicas sociales, culturales, económicas, etcétera. No podemos pensar que los mismos roles que nosotros pensábamos que eran los ideales o los adecuados, entre comillas, a principios del siglo XX van a seguir siendo los mismos que aceptamos los jóvenes en el 2023, ¿no? ¿Se fue el stream? ¿Lo tienes ahí? Sí, sigue, sigue. Ok. Perdón, amigos y amigas, es que se puso el protector de la pantalla aquí, entonces estaba asegurándome que no hubiera nada incorrecto del stream. Entonces, pues nada, creo que es una reflexión importante precisamente hoy, en el Día de la Madre, cuando precisamente escuchamos mucho la utilización de esta idea de cuál es el rol de la madre dentro de la familia, cuál es el rol de la madre o el papel de las madres dentro de la familia y dentro de la sociedad mexicana durante el siglo XXI, ¿no? Entonces, hay que pensar que precisamente cuando estamos hablando del concepto de rol, no solamente nos estamos refiriendo a ciertas funciones, sino a estas valoraciones que tienen que ver con expectativas que tenemos de qué función y qué papel deben desempeñar ciertos actores de acuerdo a su posición en la estructura social, de acuerdo a su clase social, de acuerdo a qué función desempeñan primordialmente y que esas funciones están predeterminadas por valoraciones culturales, religiosas, políticas, económicas, etcétera. Y que esas valoraciones, tanto los roles, van cambiando de acuerdo al tiempo y de acuerdo a cómo se va desarrollando y diversificando cada vez más la sociedad. Entonces no debemos de pensar y debemos de valorar que ese papel, por ejemplo, que atribuíamos de cuidado a las mujeres, se nos ha ido cada vez pasando de una manera más compartida a los hombres y también como hombres deberíamos de aceptar y de emprender como este nuevo proceso de, lo voy a decir, autorreflexión y autoconocimiento entre nosotros mismos para poder llegar a aceptar nuevos tipos de roles y compartir ciertas tareas con de cuidado, por ejemplo, con las mujeres, no solo poniendo el pretexto de, pues es que a mí no me toca hacer ese tipo de cosas, porque la valoración que tenemos como sociedad es que las mujeres deben de cuidar a los hijos o de hacer el quehacer de la casa, de encargarse de todas las tareas de cuidados dentro de un hogar, sino que debemos aceptar que esos roles han ido cambiando y que vivimos en una sociedad muy diversificada, muy diversa, en la que a nadie le da tiempo de tener ese papel de cuidador dentro de un hogar, ¿no? Es un, se trata de formas más compartidas en las que estamos haciendo la sociedad hoy en día, de formas más diversas y no podemos esperar que se mantengan esas formas que teníamos hace 100 años o hace 200 años. Creo que ese es el error más constante que cometemos al pensar en estos roles, porque decimos, es que ¿dónde va a quedar el rol del padre si dos mujeres lesbianas o dos mujeres homosexuales adoptan a un niño o a una niña? Pues ¿dónde va a quedar? Pues en ningún lado, o sea, no hay un papel que en sí predeterminadamente tenga que cumplir alguien, ¿no? Sino que el papel tanto de compartir con una pareja como de crianza y cuidado de un niño o de una niña es un papel compartido que tenemos todos y todas como sociedad, ¿no?
en una noción del cuidado mucho más amplia que tiene que ver con también desde el Estado, desde la sociedad y desde nuestras comunidades, cómo estamos llevando a cabo estas tareas, ¿no? Entonces, me parecía muy importante hablar de este concepto de rol y diferenciarlo precisamente en estas diferentes dimensiones de qué es un rol, qué es una función, qué es un papel, y de comunicarlo y de más de pasar el mensaje de que es un concepto y de que son ideas que tenemos que van cambiando de acuerdo a nuestra sociedad y al proceso de diversificación y de complejización de la sociedad, tendiendo como a nuevas formas y cada vez vemos nuevas formas de generar este tipo de ideas de qué es la familia, qué es el Estado, qué es, etcétera, ¿no? Y que no hay roles estáticos, entonces por eso nos interesaba mucho hablar de este concepto, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos. Hoy lo haremos corto no solo porque es un concepto mucho más específico, pero nos importaba mucho platicarlo con ustedes. Recuerden dejar sus comentarios, dudas, críticas a los conceptos que estamos haciendo. Y si quieren que platiquemos de algún concepto en específico, nos platican, pero tenemos varios en la lista. Y nos vemos mañana temprano con el stream de News and Gaming, donde vamos a estar platicando de más noticias, reflexionando sobre ellas y siguiendo con el juego de Death Stranding. Llevamos un ratito con él, pero nos está gustando bastante. Ya haremos nuestra valoración al final de la jornada, pero los esperamos mañana. Síganos en Instagram, PalmaLabMX, en nuestra página para que vean nuestros proyectos, www.palmalab.mx, y en Facebook nos pueden encontrar como Palmalab. Síganos por favor por acá y pónganos un like. Hasta mañana.